útil, me fue muy útil. Claro. Uno porque podía leer, por lo menos el basquetbol lo podía leer en inglés, ¿no? Y todavía tengo por ahí libros, ¿no? ¿Qué pasó con los bichos? Nos llegó la luz. Llegó la luz. Llegó la luz. Bienvenidos a esta primera edición de nuestro podcast. El día de hoy, bueno, vamos a estar compartiendo con José Miguel Pandare una historia viva de nuestro estado Cojedes, pero también de Venezuela. Con ellos vamos a estar compartiendo con su equipo, con su familia, así que quédense con nosotros. Bueno, profe, bienvenido. Bienvenido a este podcast donde, bueno, vamos a estar compartiendo parte de sus logros, de su historia y también de su familia. Hay una pregunta que quiero hacerle referente a qué lo motivó a usted este deporte, el baloncesto, para el estado Cojedes. Bueno, en mi juventud, cuando fui creciendo, yo estaba rodeado de mucha actividad, pero del béisbol. Del béisbol. Justamente quería decirle que dentro de lo que leí de su historia, usted también marcó historia en el béisbol. Sí. Participó en un campeonato juvenil en Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar. En 61. Ahí estuviste con Coporo Sánchez, ¿no? Con Coporo, sí. Tú eras cuarto bate. Yo era el cuarto bate de ese grupo. Sí. Sí. ¿Cómo le fue? Marcaron el récord de 7 horas y 22 innings. Bueno, allá fue una estadía fuerte, dura, porque eran equipos que salían con pocos recursos económicos, ¿no? Sí. Pero se embrionó el entusiasmo después de ese partido, porque creo que fue el cuarto partido, ¿no? Ok. Que fue el cuarto partido, ¿no? Quedamos un grupo, me acuerdo que lo presidía el Distrito Federal. Fue contra el Distrito Federal el récord. 2-1. 2-1, sí. Quedaron 2-1. 2-1, sí. Sí. Y todavía se discute si el batazo fue bueno o fue malo. Yo sigo diciendo, porque yo estaba en el left que la bola no picó dentro del terreno, ¿no? Salió. Picó afuera primero. ¿Y quién batió? El nombre del jugador fue uno muy famoso en la profesional. Ajá. Inclusive después supimos, con el tiempo, de que jugó pasado en ese campeonato. Ya tenía más edad Tenía 20 y tantos años. Imagínate. Yo tenía 17 años. Qué bueno. Era un muchacho. Sí, un muchacho. Un muchacho. Bueno, fue un récord y eso hoy es historia para el Estado, pero también para el país. Para el país, sí. Para el país. Y en esta profesión te convertiste en profesor de educación física, pero también en profesor en la parte de baloncesto. Hiciste una maestría en Springfield College. Springfield College. ¿Cómo te fue? Bien. Cada día se aprendía algo más. Que siempre, aunque las ganas, me decían que tenía ganas de venirme, pero esa oportunidad no le salía a todo el mundo, ¿no? Claro. Yo la aproveché hasta el máximo. Hasta el máximo aproveché esa oportunidad que se me dio, ¿no? Bueno, y vine, traje conocimiento, le impartí instrucciones a muchos colegas de esa época, ¿no? Se sabía muy poco del basquetbol, la esencia propia del basquetbol. Uno lo que a veces se veía jugar a alguien, un buen basquetbol, pero no sabíamos cómo llegó a ese desarrollo técnico, ¿no? ¿Llega a Cojedes cómo? Bueno, a Cojedes llego a San Carlos. Ajá. A San Carlos llego con todas las ganas y el ánimo, ¿no? de desarrollar lo que aprendí. Aunque todo el mundo creía que yo tenía la solución de todo. Claro. No, y que además un deporte que es practicado por masculinos. Tú lo hiciste también un deporte para las femeninas. Fundaste la primera escuela femenina de baloncesto. Las Llaneras de Cojedes. Sí, Llaneras de Cojedes. Llaneras de Cojedes, sí. Ese equipo tuvo figuras relevantes. Y voy a nombrar una aquí que ya se murió, ¿no? Aida Riera. Ajá. Hay 2 muertas. Isbel y Silva. Sí. Fueron buenas exponentes y sirvieron como figura, como
como mostrario para que las otras muchachas Claro. se entusiasmaran, ¿no? Se entusiasmaran. Yo tuve la oportunidad de estar en los Estados Unidos y trabajé con uno de los mejores entrenadores del mundo, Ed Bilek, que ese año le habían entregado el basquetbol femenino de la universidad porque no tenía vida el equipo y lo sacó del hueco. Bueno, ahí estuve yo y fue una enseñanza Sí. y una experiencia. Bueno, eres una historia viviente de el trabajo y la dedicación entregada en cuerpo y alma a los atletas, al deporte, al baloncesto. Hoy hay un coliseo que lleva tu nombre, José Miguel Pandare, coliseo de básquetbol en nuestro municipio San Carlos, allí en la Villa Olímpica. Lleva tu nombre, fue más o menos entre el 2008-2009 aproximadamente que se aprobó el decreto para que este coliseo llevara tu nombre. Sí. ¿Cómo te sientes? Bueno, chico, cuando a uno le rinden honores, aunque uno no peque, no peque del más allá, Claro, siempre alegre, ¿no? claro, claro. Y uno dice que no fue tanto, no se perdió el tiempo, Sí, no se perdió el tiempo. Cuando uno ha dejado, inclusive, cuando se inauguró aquí el gimnasio, yo andaba en dos carros que tenía yo, un chofer amigo de otro, llevando a esas muchachas de cancha en cancha. Aquí no hay, ¿verdad? Ahorita nadie. Ahí, también. bueno, aquí está parte de tu equipo, te acompaña tu esposa, Sí. está parte de tu equipo, de las muchachas que, bueno, tú entrenaste, las formaste y hoy son ejemplo de ese trabajo al cual le has dedicado tu vida. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo son ellas? ¿Qué son ellas para ti? Bueno, cuando me veo en ella, veo que entonces por dentro evoluciono y digo, no perdí el tiempo. No perdiste el tiempo. No perdí el tiempo. Entonces, es que no perdí el tiempo. Trabajé aquí con muchachas, había muy pocos recursos. Claro, Y no había motivación para las muchachas. Inclusive hay gente que hizo hasta chistes de que mujeres jugando basquetbol. En esa época todavía. claro. Como en la época de las colonias. Claro, claro. Porque no era común, no era era común ver común, no era mujeres común. jugando quizás deportes que tradicionalmente eran para hombres. Eran para muchachos. ¿Sí? Sí. Pero yo creo que tú rompiste con eso y de verdad para el estado Cogede y para el país eres un ejemplo de lo que debemos hacer con el deporte. Incluir a todos, que todos se vean incluidos en el deporte y eso ha sido parte de tu historia. Naces el 29 de septiembre de 1943. 43, Tienes 81 años. 81 años. Cumple ahorita en septiembre los 82. Los 82, ¿verdad? Pero además vienes de una familia numerosa. Son 3 hermanos. Sí, 13. 3 hermanos. 13 hermanos. ¿Cómo ha sido ese apoyo de tus hermanos, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos en esta vocación a la que te has dedicado durante todo este tiempo? Bueno, yo creo que el primer apoyo en la ejecución del área del deporte me la dio mi familia. Y continuó con Gladys, que siempre ha sido un apoyo Fundamental. un apoyo muy importante. Y todavía hay mucho por hacer. Sí, Inclusive las mujeres, cuando yo empecé con el basquetbol femenino, las tildaban de todas las cosas porque estaban haciendo basquetbol de hombres, claro. deporte de hombres. Claro, el machismo. El machismo ese que Sí. no desaparece. Pero que al contrario, a mí lo que hizo fue entusiasmarme más bien. Que se acabó, el machismo se acabó. El machismo. Ahora los hombres somos gobernados por las mujeres. Y bueno, y después, gracias a unos campeonatos que gané, campeonatos nacionales, Sí, que fueron menos que el masculino, pero le sensibilicé a la gente que decidía quiénes podían viajar, ¿no? Yo estuve en Springfield y trabajé con un equipo femenino. Era asistente del asistente.
que era uno de los mejores equipos del mundo, con un entrenador que fue historia en los Estados Unidos llamado Ed Billick. Él, Jugador de baloncesto. el entrenador entrenó las mujeres de Springfield y los varones. Hizo un buen trabajo. Y luego, bueno, todo el Tú mundo- sabes que los jóvenes conocemos a Springfield por los Simpsons, por los signos, sí. Esos son Cuando- otros, pero no lo conocemos. ese es otro Springfield. Sí, ese es otro. Ese es otro Springfield. Ok. Sí. ¿Y Bueno. qué tal la ciudad de Springfield? Mucho frío. ¿Sí? Es uno de los ese año es una de las ciudades más frías del mundo. Pero yo no me vine. ¿Cuánto tiempo tuviste en Springfield? En el país estuve un año. Más de un año, ¿eh? Un año. Un año, sí. Después volviste. Después fui unas cuantas veces más, ¿no? De paseo. No, haciendo algo. Ah, Haciendo algo allá. ok. Y el aprendizaje fue, inclusive, yo veía a los entrenadores hacer cosas que yo las estaba haciendo aquí. Ya tú lo tenías en Yo lo práctica. estaba haciendo aquí, pero uno no podía decir que eso lo Claro, había hecho uno porque eso claro. este es un embustero. ¿Por qué pasas de esa faceta de beisbolista a ser entrenador de baloncesto? ¿Qué pasó allí? En el béisbol es un deporte difícil, muy difícil y duro, ¿no? Yo jugué béisbol en un famoso partido de 22 innings, que todavía por ahí está vivo el Coporo, ¿verdad? Sí, claro, Él fue el pitcher claro. que se encargó de esa responsabilidad, ¿no? Ahí jugué yo en ese grupo. Yo era cuarto bateador, jugamos en Ciudad Bolívar. Sí. En Ciudad Bolívar en 1961. Ya yo jugaba basquetbol. Llegando de Ciudad Bolívar me fui por un basquetbol en Barquisimeto. Me contaste, sí. Un basquetbol en Barquisimeto. Todavía estaba en la de juvenil. Bien bueno el partido, bien bueno el campeonato en Barquisimeto. Y tú decidiste allí, voy a ser entrenador de básquet. Bueno, yo me fui por la escuela de entrenadores. Ok. Por la escuela de entrenadores y ya yo sí, decidí ser entrenador de basquetbol. Pero tenía que tener una formación pedagógica, Claro, una formación claro, técnica, claro. qué es lo que iba a enseñar. Y tuve la suerte de estar también en los Estados Unidos, estuve en Springfield y Sí. dirigí el Freshman Team, es el equipo nuevo. Iniciaste tu formación en el grupo escolar Eloy Guillermo González. Los Guillermo González. Sí. Sí. Yo voto ahí, ¿oíste? ¿Tú votas ahí? Yo voto ahí. Ah. Voto justamente ahí vota también mi compadre Cheo González. Pero después también te fuiste al Liceo Pedro Gual de Valencia. Pedro Ahí Gual, es donde te formas como ahí. entrenador. No, eso es bachillerato. Oh, ok, Es mi grado de bachiller. ok. El Pedro Gual de Valencia y luego de ahí vine a San Carlos y salió una oportunidad y me fui para la escuela de entrenadores en Caracas. Ahí ¿Cuánto tuve tiempo duraste en la 3 escuela de años en la escuela de entrenador? entrenadores. ¿Y Tres- sales con tres- qué título de allí? Entrenador deportivo, entrenador en la especialidad de baloncesto y Baloncesto. natación. Ajá, Yo lo trabajé leí con por ahí natación, también. yo trabajé con natación. Pero en estos pueblos la natación es muy difícil. Sí, Tiene que tener 1000 niñas para sacar 2. sí, Le pude competir con las motos de Caracas y de Valencia. sí. Pero yo no las abandoné. Allá aprendí un gentío a nadar. Y muchos entrenadores que se acercaron y los pocos conocimientos que yo tenía, ellos se copiaron y ahí siguieron trabajando. Uno de ellos, Pedro López, está vivo. Sí. Está vivo, ¿no? Yo no te está. Y eso fue uno de los principales pupilos que yo tuve. ¿Cómo compartiste o cómo dividiste ese tiempo en el baloncesto, en el trabajo de formación? Porque también sé que tienes 4 hijos Y 4 hijos. con Gladys. Mm. Te casas en el 29 de abril de 1973. Decides conformar una familia. ¿Cómo dividiste tu tiempo? Bueno, en estos pueblos el tiempo es bueno para todos. No es como las grandes ciudades que tú gastas mucho tiempo para llegar al sitio donde tú trabajas. Claro. Y eso es una ventaja. La pequeñez de la ciudad. Pero siempre
Ahí la gente que decidía con los recursos no creía en la natación. No creía en la natación. Era un deporte muy difícil. Muy caro, Muy difícil. Muy difícil porque a las muchachas no les gustaba mucho. claro. Pero para adelante, ahí lo empujó ese deporte. Y tuve buenas atletas, buenas deportistas, algunas fallecidas, ¿verdad? Lo menos Aida se murió, ¿no? Jugó basquetbol y hizo natación, ¿no? No sé qué fue que se murió Aida. Ay, ella se murió. En Estados Unidos, sí. ¿Tus Y hijos? mis hijos, bueno, aunque parezca increíble, yo no los incité mucho a nadar. La que más nadó fue María Columba. Ajá, Ella trabaja en Valencia, ella es profesional de la odontología. ok. Y Jogla también, Es nadadora, María es nadadora. ok. Jogla hizo natación, pero no fue nadadora, Ah, ok. como el nivel de María Claro. Columba, ¿no? ¿Compitió? Y claro, María fue campeón nacional en unos juegos, ¿No verdad? no, en natación. María jugó un campeonato nacional que todavía estamos esperando en Guanare hace como unos 30 años, el trofeo de Champions esta. No, te lo van a mandar. Yo en Caracas Claro, y hablaba con la claro. federación. Esta semana te lo mandamos. Esta ¿Y semana qué pasó con eso? Ya no llegamos. Estamos esperando. No hemos llegado Pero todavía. vamos a decirle que nos envíen eso porque ¿cuántos años pasó de eso? Eso ya como 30 años. ¿No? ¿Cuántos Bueno. años tiene María ahorita? Tiene 38 ya la menor. Y Son era- cuatro hijos los que tiene. Joglac María, José Miguel, Miguel José, María Columba. María Columba. María Columba es la nadadora. Y basquetbolista. Es basquetbolista también. Es más basquetbolista que nadadora. Ok. Buena basquetbolista. Y, y Gladys, ¿cómo ha sido en tu vida? Bueno, ha sido entusiasta. Siempre le gustó. ¿Cómo la conociste? ¿Cómo conociste a Gladys? ¿Cómo conocí a Gladys? ¿Cómo que yo te conocí? Bueno, este es un pueblo muy pequeño. Claro. Yo tengo- Gladys es de San Carlos. Presentó tu hermano Quito. Ah, Yo tú- estoy en el liceo con Quito. Ah, ok. José Francisco, sí, es verdad, Quito. Ah, entonces Quito me lo presentó. Ah, y fue amor a primera vista. Después cada vez él iba al trabajo, me iba al trabajo y te visitaba y al trabajo a hablar y eso. Claro, te estaba enamorando. Una técnica, Tú eres un estratega. una Así estrategia es. ahí. Y este grupo de mujeres que está atrás, mujeres y hombres también, pero son más mujeres que hombres. Cuéntanos cómo ha sido su historia en este equipo que conformaste, que lleva por nombre Titanes. Las titanes, ¿no? Lleva por nombre ¿Cuántas Titanes de hay? Cogede. Ah, sí, aquí están unas titanes. Las Titanes, lleva por nombre Las Titanes de Pandare. Costaba mucho. ¿Cómo nace ese nombre? ¿Por qué Titanes? Los titanes, yo no me acuerdo quién fue que se lo puso, chico. Te lo dije. Yo fue que se lo puse. Sí. Ah, sí, yo se lo puse. El Titán es alguien aguerrido, fuerte. Y costó mucho porque en este pueblo no estaba acostumbrado a ver A las muchachos, mujeres jugando. y sobre todo basquetbol. Sí. Y en un carro, un Malibu que yo tenía Tú sabes que en el Malibú repartiendo. entra mucha gente, ¿vale? En el Malibú entran como 8 o 10 personas. Ahí que habían todas. Claro. 12. Ah, bueno, tú batiste récord en el béisbol, batiste récord en el baloncesto, pero también en el Malibú, Sí, en el Malibu. llevando gente. Y el béisbol ese. Claro. Miran tantas niñas, yo no sé cómo caen. Ese muchachero ahí. Gladys, ¿tú lo acompañabas? Bueno, a veces nos ayudaban en el transporte. Ok. Últimamente habían unas que llevaban a los colorados. Ajá. Entonces se encargaba de repartir las niñas de aquí y yo me iba en el carro de repartirlas hacia los colorados. Las que estaban allá. Y era aquí lleno colorado. Mira, no me acuerdo cuál de las muchachas, pero sí. Eran más de una. Llevaba como 4 niñas para allá. Sí. Bueno, nosotros seguimos en la entrevista con una historia viva de nuestro estado, como lo es José Miguel Pandare, que ha sido, bueno, para nosotros un gran honor empezar este podcast con usted y que el cojedeño, el que se conecte con nosotros a través de este podcast, pueda entender un poco más de lo que ha sido la historia de su vida. Porque a veces
uno ve las cosas y no las conoce. Yo, por ejemplo, en el caso muy particular, estamos hoy recuperando el Coliseo, Ajá. ¿verdad? Está en el suelo, ¿no? Y mucha gente se preguntaba, ¿quién es Pandare? Sobre todo muchachos. Y de verdad, entonces tuvimos la intención de resaltar su historia, de su trabajo, para que puedan saber quién es José Miguel Pandare, porque además no es solamente que lleva su nombre, es un homenaje en vida, como se deben hacer las cosas. ¿Verdad que sí? Claro. En vida. Entonces, nosotros de verdad que estamos muy felices de poder hacer este primer podcast con todos ustedes y con usted, que es el guía, que es el jefe, que es el maestro del baloncesto en Cojedes y en Venezuela. En Venezuela. Inclusive Cogede empezó a tener un peso porque practicaban nada más los varones. Y yo le hice mucho empeño y entendí que yo también entusiasmé yo a un entrenador llamado Freddy Hernández porque trabajara con las muchachas también. Ok. Que los gimnasios eran para varones nada más. ¿Y eras un profesor estricto? ¿Cómo era? No, eso tiene que tener un alto contenido pedagógico, trabajar con muchachas. Es muy difícil. ¿Por qué decides trabajar con mujeres y no con hombres? Uno, porque yo iba a los campeonatos nacionales, ¿no? Eso me motivó, ¿no? Los equipos típicos de varones, Distrito Federal, Carabobo, Aragua, sumaban la puntuación y el equipo y la puntuación del femenino. Ahora se lo dividieron, ¿no? Los varones son varones y las hembras son varones. Claro, claro. Todo eso estaba junto. Lo que hacían las hembras en un campeonato nacional, eso se repuntualizaba para las posiciones, en la tabla de posiciones, ¿no? Y yo estaba en desventaja porque no tenía muchachas en el campeonato nacional, ¿no? Yo tenía que agarrar en que sea 5, 6, 7, 8 aunque sé que vayan a dar doble paso y a coger paliza en esos campeonatos nacionales. Y así fue, que me hicieron mucho. Claro. Yo creo que mi mayor satisfacción está en el basquetbol femenino. ¿Tienes alguna jugadora que recuerde que para ti marcó dentro de tu carrera, marcó? Le hay una, Aida Riera. Aida jugó buen basquetbol. Y fue en el país, jugó en 5 selecciones nacionales. En 5 selecciones nacionales jugó Aida. Y en Tinaquillo tenía otra, esa está viva, se llama Carmen Monsalve. Le dicen la niña Monsalve. Esa época todavía le dicen la niña, es una vida, pero le dicen la niña. La niña Tú sabes Monsalve. que así quedan los apodos, ¿no? Sí. La niña, la gorda, el negro. Sí, el negro. Sí. Y entusiasmé allá a un entrenador que trabajara con las muchachas. Y trabajó con las muchachas y hizo basquetbol femenino, y hizo más basquetbol femenino que yo. Yo trabajé duro con el basquetbol femenino. Ahora, ¿cuál es tu visión sobre el futuro del baloncesto en Cojedes? Mira, la visión del baloncesto en Cojedes está precaria la cosa. Hay que meterle mano. Hay que meterle la mano. Empezar desde abajo otra vez. Claro. Desde abajo. Y bueno, y las que vayan quedando en selecciones, que sean poquitas, pero hay que empezar por ahí. En los últimos años hemos visto que se ha tratado de revivir ese fuego nuevamente del baloncesto, sobre todo femenino. Inclusive mis mejores experiencias las he tenido yo con el femenino. Si tuvieras que resumir tu legado en una frase, ¿qué frase utilizarías? Siempre hacia adelante y nunca dejarse vencer por los inconvenientes. Que siempre sale inconvenientes de todo. Claro, claro. Y no solamente en el baloncesto, en la vida también. En la vida propia. Hay gente que se rinde sin luchar. Tú eres un luchador. ¿Cuántos tropiezos tuviste en la vida? Muchos, ¿no? De todo tipo. Tropiezos buscados. Claro. Yo sabía que los tropiezos estaban ahí. Claro. Los tropezones. Duros.
¿Cuál es tu mensaje a la juventud? La juventud. Bueno, la juventud ahorita está rodeada de mucha información, ¿no? Sí, Mucha información. Y cómo dársela y cómo dejársela es lo que cuesta, ¿no? claro. Y que los que y los que logren agarrar la información, logren difundirla. Aunque cualquiera puede ser difusor de basquetbol sin necesidad de ser una estrella. Claro, Es embuste. claro. Que medio juegue y puede enseñar. Yo hice natación, ¿no? Entrené natación. Y jugué a campeonatos buenos nacionales. Y Sí, me entusiasmaron en Caracas, que siguiera con la natación. Pero yo conocía como es muy difícil la natación. Y me dediqué más al basquetbol. sí. Más al basquetbol. Bueno, y tomaste una decisión Sí, sí, importante. importante, sí. Yo ¿Qué creo- momento recuerdas de tu infancia? ¿Qué momento recuerdo de mi infancia? Bueno, chico, allí la memoria no es que me está fallando, pero son bastantes momentos. Son bastantes años. Son bastantes años, tengo Sí. 82 años. Sí. Yo me acuerdo de San Carlos cuando eran Un pueblo todavía, ¿no? 7 calles, Sí. 8 calles. Me acuerdo de mi infancia que había mucho incendio. Las casas se quemaban Por el incendio. por incendio. Nosotros teníamos la casa, la mitad era de acero, de zinc y la otra mitad era de, De adobe. no, de palma. De palma, claro. Cogían claro, candela inmediatamente. Claro. Yo cuando veía un incendio corría para la casa. Pero nunca se nos quemó la casa. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Y había mucho, esa infancia estuvo llena de incendios y de incendios, de casa, y incendios de casa y de todo. Y Tú sabes yo- que eso ha sido un gran problema, sobre todo en los estados llaneros. en los estados La gente llanos. tiene como tradición quemar. Ujú. Siempre, y yo lo recuerdo por mis abuelos. Ellos siempre tenían un patio grande atrás y ahí quemaban la basura. acumulaban, sí, ahí acumulaban la basura y bueno, quemaban. El- Pero es algo que también estamos tratando de concientizar a las personas con el tema de la quema, porque además no solamente puede generar una tragedia, sino que contamina a los Contamina. vecinos. Al final, el problema respiratorio. Yo vengo de una comunidad que sufrió por mucho tiempo este tipo de incendios provocados. provocado, ¿eh? Yo vivo en la comunidad de Orupe y estamos como a 1,5 km de un vertedero de basura. Y le ¿Qué? meten candela ahí. Le metían candela parejo. Le metían candela. Candela, tú sabes que los que compran chatarra y Ah. todo eso, lo queman la basura para encontrar lo que es el hierro, el metal que venden, y eso lo que genera al final es un problema a las comunidades. Gracias a Dios lo resolvimos con Galinde. Galinde. ¿Conoces al gobernador Alberto Galinde? Trabajé años con él. Sí, Trabajé años con él. pero no en gobierno, trabajaste con No, él no. en la parte educativa, La ¿no? parte educativa ahí. Y no es porque yo tengo buenas relaciones con él. Sí. Buena. ¿Qué recuerdas del gobernador? Del gobernador. Bueno, porque él trabajaba con física. Tenía muy poco conocimiento, ¿no? Entonces el director del liceo le dijo, pero bueno, le conté la biología, chico, porque Claro, trabajé con biología y como eso toda biología tiene biología y hay una práctica, ¿no? Bueno, pues agarra tu práctica para que te hagas tus negocios. Y por eso fue. ¿y tú dabas qué? Yo daba educación física. Educación física. Y hice una suplencia de alguien que se fue por unos días de inglés. Y todavía no ha Sí. vuelto. Ah, pero manejas el inglés también. Sí, yo estuve en Springfield. Claro, Sí. claro. Tuve que prepararme porque eso no era de que iba a llegar ya aquí estoy yo. Ajá. No, embuste. Bueno, tuviste una preparación Sí, antes de llegar a Sí, Springfield. yo tuve, inclusive yo estudié inglés en Valencia. Yo estudié inglés en Valencia. Tuve un profesor en cuarto año muy bueno. Le salíamos de clase cuando eso se daba mañana y tarde. En el liceo había una hora a las 4:55 y él era un profesor, no, el apellido de él era un norteamericano. No sabe inglés y el que quisiera aprender
lenguaje, el inglés como lenguaje, bueno, a mí nos daba 1 hora, 2 horas. Caminaba muy lejos yo del Pedro Guala, vivió por el cementerio en Valencia. Hace mucho, pero fue muy útil, me fue muy útil. Claro. Uno porque podía leer, por lo menos el basquetbol lo podía leer en inglés, ¿no? Y todavía tengo por ahí libros, ¿no? ¿Qué pasó con los bichos? Te llegó la luz. Que llegó la Llegó la luz. Llegó la luz. Sí. Bueno, eres un profesor totalmente preparado. Sí. De verdad que creo que muy pocos de los que con los que hemos conversado tienen el nivel de preparación como lo tienes tú. No solamente te formaste para ser un profesor en Venezuela, sino internacional. Yo tuve la suerte de... No es suerte, que eso me lo gané yo porque gané 3 campeonatos nacionales y buscaba un candidato para que fuera Springfield. Y yo más o menos podía entender inglés ya y eso me ayudó mucho. ¿Qué edad tenías cuando te fuiste de Springfield? Tenía como 20, estábamos casados ya, ¿verdad? Sí. Yo me fui a Springfield, tenía como 26 años, ¿verdad? Sí, Sí, estaba joven. Y yo le digo a los hijos míos y a los amigos, que hay que aprender otro idioma. Sí, es necesario. Hay que aprender otro idioma, eso es embuste. Sobre todo el inglés, Sí. es vital. Eso me ayudó mucho. Yo aquí venía en una época, nosotros decíamos los músicos del Cuerpo de Paz. Ajá. Hasta en estos días vinieron, ¿verdad? Claro, claro. No sé por qué lo sacaron, no volvieron más nunca. Sí. Tenía unos amigos del Cuerpo de Paz, ellos aprendían español y yo aprendí inglés con ellos. Ah, ok. Sí, Ok. cambiábamos conocimientos. Intercambiaban conocimiento. Tú les enseñabas español y ellos Me enseñaban te inglés. enseñaban inglés. Yo estuve en Springfield un tiempo. Ahí llaman el equipo de primer año. Lo llaman freshman team, equipo de primer año. Ok. Y hay una temporada como la grandiosa. Ahí trabajé yo con un equipo de eso. No era ¿Fuiste entrenador de esos equipos? Sí, fue un asistente Asistente del entrenador. de una entrenadora. Ah, de una ok. entrenadora. Pero es que las mujeres fueron marcando siempre la pauta en tu historia. Una entrenadora buena. Claro. Una entrenadora. Claro. Y después trabajé con varones también allá mismo. Y cuando me vine trabajé bastante. Basqueta no quería porque trabajaba con el femenino. El basquetbol femenino es muy difícil. ¿Qué quieres para Cogede? Para coger yo quisiera para coger pensadores. Pensadores, ¿no? El que hace escopeta que piensa en otra cosa también. Claro. El que sabe basquetbol y sabe natación, no cree que el deporte que necesita coger nada más natación y basquetbol, necesita todos los deportes. Y sobre todo a nivel formativo, porque eso es un error que uno comete, los entrenadores cometemos. Seleccionar nada más los que sirvan, porque son los compromisos que también teníamos con las asociaciones, ¿no? Claro, claro, claro. Y atender también las que menos condiciones tengan, porque el deporte tiene un alto contenido formativo. Formativo del deporte, sea cual sea, béisbol, básquet, voleibol, natación, judo, tiene un alto contenido formativo. Siempre que el entrenador sepa que él es un maestro. Claro. No que sea un búlgaro. Así Sí. le decían antes una campaña que tenían contra los búlgaros en este país. Un búlgaro. Los búlgaros son los nacidos en Bulgaria. Sí, sí. No son los vulgares. No son los búlgaros. Nacidos en Bulgaria. Sí. Bueno, los búlgaros eran dueños del mundo, ¿verdad? No, bueno, Sí, claro, 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 dueños del mundo. claro. En el primer aniversario de las Titanes de Pandare, fuiste reconocido con la Orden Sol de Tahuanes en su segunda clase. Ajá. ¿Qué sientes tú con esta orden que fue entregada por el gobernador del estado, Alberto Galíndez? Bueno, chico. Uno siempre dice que no, que eso no importa. Pero son
momento que utiliza la gente para hacer algún reconocimiento a alguien, ¿no? Sí, Aunque mal venga, bien venga, como quien dice, siempre hay gente que se encarga inclusive hasta de destruir esas cosas, ¿no? claro. Eso es lo más viejo del ser humano, ¿no? Bueno, yo creo que, y hay mucha gente que necesita también órdenes, Claro, necesita también Reconocimiento. reconocimiento de ese tipo, ¿no? sí, Pero que sabe, porque uno trabaja con muchachas, muchachos, con gente muy dinámica, ¿no? claro, Se siente más el trabajo, se siente más la labor, ¿no? claro. Pero... Y que has trascendido, Sí, has no, y eso... traspasado fronteras, no Claro. solamente Cojedes, Venezuela, sino en el mundo. No, Has y... tenido ese privilegio de viajar y No, de sí. conocer, de formarte, pero además de compartir tus conocimientos Sí, sí. con la juventud cojedeña. Sí, yo por lo menos cuando fui a Springfield por primera vez, casi me mudé para Caracas, pues, Claro, porque tenía que echar un cuento. claro. Cuando no cae en terminología, ¿no? Un cuento, Mira, José Ramón es tu hermano, sí. pero además es el presidente del club, Ajá, ¿verdad? sí. De las Titanes de Pandare. José Ramón, bienvenido. Gracias, amigo, gracias. Cuéntanos un poco cómo nace eso, cómo nace este club, por qué nace el club Titanes de Pandare. Bueno, primeramente, dándote las gracias a ti y a tu equipo que nos acompaña hoy en este trabajo que están haciendo de reconocer en vida, como él mismo lo dijo, todas las hazañas que ha hecho mi hermano José Miguel en el ámbito deportivo, especialmente en el baloncesto, donde fue que se dedicó. Con respecto a la pregunta, ¿cómo nace Titanes de Pandare? Bueno, muchas muchachas que hace 30, 36 años tuvieron bajo la tutela de mi hermano practicando, y ellas tenían así ese deseo, esas ganas de reencontrarse nuevamente, ¿no? Siempre nos veíamos en las calles, a los jugadores, mira, ¿cuándo va a ser un reencuentro y tal cosa? Para el año de 2022, ellas se invitaron, ¿no? Siempre, mira, vamos para el Parque San Carlos. Ahí hacía una pelota para ver cómo estábamos. Tal Claro. cosa. En ese entonces creo que fueron cuatro de las muchachas que hace 36 años practicaban ese baloncesto. Pero no surgió eso, ¿no? Ya para el año 2023 se prepara un reencuentro ya más formal, pero primeramente el 1 de marzo se hizo una especie de una cena, que ellas se reunieron en homenaje a mi hermana, ¿no? Ese fue un conocido restaurante de la ciudad, y de ahí surgió la idea de engranarse nuevamente como equipo de baloncesto, ¿no? ¿Quién le coloca ese nombre? Titanes. Se lo coloca a mi hermano, como ya hablamos, ¿verdad? ¿Por qué? Claro. Porque Titán significa no solamente la parte de lo fuerte, de la Sí. fuerza, sino fuerza también en reconocimiento a ellas que después de 36 años Claro, quisieron volver a la cancha, quisieron practicar ese deporte que les apasionó y que, mira, cuando hacemos catarsis, muchas soñaban con eso, ¿no? Mira, hay una jugadora que soñaba con eso. claro. Mira, yo me veía en mi sueño jugando en una cancha nuevamente, tirando las pelotas, el baloncesto. Entonces, bueno, de esa reunión se fijó una fecha que fue el 6 de marzo de 2024, que fue en la cancha del 23 de enero, donde comenzamos a... Ya cumplieron su primer aniversario. Ahorita el 6 de marzo, que precisamente fue ahí, discúlpanos, fue donde Donde recibió la orden del Sol de Sol de Tahuane, Tahuane. que le emite el ciudadano gobernador del estado, señor Alberto Galindo. ¿Qué es para ti tu hermano José Mira, Miguel Pandare? mi hermano José Miguel para mí es ejemplo de todo. Yo siempre con él acompañé también a las muchachas. Digo muchachas, pero cariño, ¿sabes? Sigue siendo Son muchachas, vale. Por favor. Me lo ayer, muchachas entre bastantes comillas, ¿no? No, siguen siendo muchachas. Entonces, siempre con él y un ejemplo para él, mi hermano mayor, y yo siempre el hermano menor, ¿verdad? Claro. Como dice, el que abrió la fábrica y cerró la fábrica de la familia. Pero no Sí. ha cerrado. No ha cerrado la fábrica. No, sí, nosotros ya, él es el mayor y yo el menor de Claro. esos 14 hermanos o 13 hermanos que tú tienes en la lista. Claro. Y para mí significa eso, ¿no? Ese ejemplo de dedicación, de responsabilidad, porque no solamente, vuelvo y repito, ¿no? Él a las muchachas las entrenaba, pero también aparte le inculcaba valores.
valores de amistad, del amor por la familia, de unión, todo eso, ¿no? Y es importante, él ha hablado mucho de la formación y la educación, porque él exigía mucho a las muchachas que en sus clases, en su liceo, las calificaciones fueran excelentes, Claro. o por lo menos que aprobaran las materias, ¿verdad? Claro, Entonces él exigía mucho eso, y era una responsabilidad que él tenía, e inclusive porque muchos padres, que estas muchachas, confiaban mucho en él, ¿no? Mucho en él, y bueno, lo que diga el profesor Pandar, claro, lo que diga el profesor Pandar, y él ha contado historia ahorita de los carros, del Jeep verde, del Malibu. del Malibú, Sí, que eso pasaba pura muchacha. claro. Y eso, bueno, eso es ícono también, historia, el que lo conoce. Y bueno, por eso las Titanes de Pandare nace de eso. Es un reconocimiento a Sí, José Miguel Pandare. José Miguel Pandare, por eso. ¿Es un titán para ustedes, José Miguel Pandare? Sí, claro que sí. Sí, ¿verdad? Claro que sí, ícono y como se dice la leyenda del baloncesto. Claro, Y no, y es eso, ¿no? Ese reconocimiento que ellas mismas le dan a él y ese mismo reconocimiento a ella. Porque son madres, son abuelas, son esposas, son tías y que vuelvan a la cancha. Entonces, mira, una anécdota Claro. es importante. Aquí está una muchacha, se llama Lenny Torreola, que es abuela. claro, Ella tiene ya... Y resulta que los hijos nunca le vieron jugar baloncesto, ¿no? Y un día fueron a verla jugar. Y ella les contaba, mira, yo jugué a baloncesto. Y yo, sí. Y ya le dieron ver jugar, creo que el primero, segundo juego, ¿no? Y le dieron, sí, abuela, mamá, tú juegas baloncesto. Entonces, la estaba viendo los hijos y la estaban viendo los nietos Claro. jugar baloncesto. claro, Entonces, mira lo importante que es eso, ¿no? ¿Qué más ejemplos Claro. que ellas le están dando a esa juventud que viene atrás? Que la práctica de baloncesto o de algún deporte, como comentó mi hermano, es esencial en la formación integral del ser humano. Bueno, gracias, José Ramón. De verdad a ti por toda tu experiencia, además dedicación. Te has dedicado también a la formación de estas muchachas como lo hace tu hermano. Y digo muchachas porque la juventud se lleva en el alma. A veces vemos muchachos joven de edad, pero son viejos en el alma. Como también vemos personas que, bueno, tienen su edad, pero son jóvenes en el alma. Permíteme también, el Club de Titanes de Pandare está legalmente registrado y actualmente a nivel de Venezuela hubo un movimiento de jugadoras máster femeninos. Entonces ahí la Liga Venezolana de Baloncesto Máster Femenino más 45. Ok, Ella, ahorita hay una liga que ya se inauguró el fin de semana. Las muchachas fueron a Maracay a jugar allá con similares de Aragua y de Carabobo en la primera ventana que se hizo, en la ventana central, pero también hubo una ventana occidental donde estuvo Lara, las criollas de Codere, Zulia, Falcón. Entonces, ya para octubre viene la segunda ventana. ok. La segunda ventana va a tener sede en Carabobo y va a tener sede aquí en San Carlos. En Cogede. En Dios mediante, Bueno, esperemos que ojalá sea en el Olímpico. allá en el Quiero Coliseo decirles que Pandare. en los próximos días vamos a estar entregando el Coliseo José Miguel Pandare. Este coliseo, bueno, lo estamos poniendo bien bonito, para que, bueno, sea utilizado por todos ustedes. Que ustedes le puedan dar vida a ese espacio que ha recuperado el gobernador. Bueno, agradecido por tu intervención. ¿Dónde vive José Miguel Pandare? La gente se pregunta dónde vive él, en qué parte de San Carlos vive. Bueno, es interesante esa pregunta porque cuando yo decidí venir por la televisión, mi mamá me preguntó dónde queda eso. Había esos cuentos que se tejían, Claro, las tejitas, cuidado, peligroso. peligroso. Ahí matan a la gente Sí. y nadie sabe. Tejita y bambucito, Tejita y era muy bambucito. sonado. Sí, eso era horrible. ¿Cómo combatiste tú eso? No, yo no conseguí aquí ninguna delincuencia. Ok, Ah, claro. En mi entorno yo los convencí, ¿no? Y convencí que pasé ileso, pues, claro. Los convenciste en hacer deporte, en hacer deporte. en Bueno, dejar quizás las armas por un balón, incorporarse a la vida deportiva. ya, bueno, el deporte en la familia es algo natural. Es algo natural. Nosotros tenemos un hermano que jugó en la mejor pelota de Venezuela, en Caracas, ¿no? Claro, Jugó con Vigilante.
Vigilante Estatal, cuando había era lo que llamaban el marronismo en el béisbol. Claro. Esos eran equipos de béisbol, eran profesionales. Sí. Eran profesionales porque les pagaban Tú me contabas ahorita que tu casa te costó 800 bolívares 800 bolos. y fue fiá. Fía. ¿Cuánto pagaste? ¿Cuánto pagamos? Inicial no dimos, ¿no? Se la compramos al costado. Al contar Ah. la La compramos. compramos a una muchacha que era policía. Ella no la vendió. No la vendió fue en 25. Ah, ok. 25.000 era esa época. 25.000 bolívares. Ajá. Ok. Bueno, y la casa es muy bonita, de verdad Sí. que tienen un gusto. ¿El Esa gusto es época- tuyo, Gladys, o es de él? Es toda la hizo José Miguel. Ah. Esta era una casa chiquita, Pequeña. pequeña, era una casa pequeña y José Miguel la mandó a tumbar. toda, Claro. y hizo esta casa. Qué bueno, muy En esa bonita. época, claro, todo Una era época- tan barato. Era, o sea, Sí. se podía adquirir, pues, se podía adquirir las cosas. Sí. Adquirir las cosas. Bueno, ya estamos llegando al final del podcast. Quisieras que le dieras un mensaje a la gente. Además, por ahí tenemos un regalo que queremos entregarte de parte de este equipo. Esta camisa, esta franela, perdón, es la franela que utiliza hoy nuestros atletas en el estado Cojedes, representando los Juegos Estudiantiles Nacionales 2025. Y bueno, queremos entregártela a ti, que sabemos que la Gracias. vas a utilizar con mucho orgullo. La tendré guindada en el mejor ropero de la casa. Gracias, gracias. Sí. Bueno, tu Dale. mensaje final. Nos vamos a despedir con este balón. ¿Qué representa este balón para Eso- José Miguel Pandare? Esto es historia, ¿no? Historia, quizás algunas cosas que no consigo la palabra, pero de que yo aspiro a seguir viendo una pelota de basquetbol. Amén. Así va a ser. Así va a ser. Quiero, bueno, darte las gracias por haberme invitado a tu casa, a Gladys por haber sido paciente con nosotros, a José Ramón, que trajo todo este equipo de bellas mujeres y que nos acompañan, y hombres también que nos acompañan el día de hoy para esta entrevista que le estamos haciendo Ok, hoy gracias. a José Miguel Pandare. Agradecido contigo. Gracias a ustedes. Bueno, los invitamos pues a que sigan viendo Hiciste un guarapito, este ¿no? material, Un guarapo, nada. el cual vamos a estar compartiendo a través de nuestro podcast, y ustedes pueden disfrutar de la vida, de la historia de un baluarte para nuestro estado Cojedes y para el país, como lo es José Miguel Pandare.